Bienvenidos nuevamente. Tenía propuesto una serie de álgebra que la voy a continuar realizando, pero en estos días, pensando en mis estudiantes de 4F, de noveno grado, decidí elaborar una breve introducción a lo que va a ser la trigonometría para ellos en el 2026, primer semestre. Este video se los dedico a ellos, a mi grupo de los domingos, mi antiguo grupo. Espero que les vaya muy bien, tengan éxitos en todos sus proyectos y puedan graduarse finalizando este 2026, que comenzará pronto. Con gratitud y afecto, muchachos. Bueno, vamos a comenzar y a entrar en materia. Vamos a hacer una breve introducción, algo de trigonometría ligera, algo de elementos básicos para un acercamiento a la trigonometría. Y tenemos por acá una frase muy bonita del matemático Sylvester. Las matemáticas son la música de la razón. Bueno, uno hablar de la trigonometría es un asunto muy complejo a nivel histórico, epistemológico y etimológico de la palabra, pero la trigonometría ha surgido, como lo ven ahí en la diapositiva, como una construcción de culturas muy antigua, de más de 3000 años de tradición, con varias culturas grandes que han contribuido, pero un aporte enorme de los griegos, Ptolomeo, que no figura ahí dentro de todos esos nombres, y muchos otros matemáticos que se dedicaron a mirar los astros y para poder determinar ciertas distancias en astronomía, ciertas relaciones. Necesitaron de esas relaciones que son los triángulos. Por eso la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia los triángulos, sus generalidades y sus relaciones entre elementos. Es una muy bella, una de las ramas más hermosas de la matemática y muy útil a nivel del cálculo, a nivel de la física, a nivel de muchas, en las ingenierías unas aplicaciones impresionantes. Ojalá les dejo ahí la inquietud para que busquen un documental sobre la historia de la trigonometría, sus usos y sus aplicaciones. Empecemos. ¿Qué es un triángulo? Pues muchos dirían un triángulo es una figura de tres lados. Sí, no está mal. Es lo básico que nos han enseñado durante la escuela primaria. Pero para un matemático o alguien que ame las matemáticas, un triángulo es una figura muy hermosa y es sobre un plano, se intersectan tres líneas rectas, formando sobre ellos una región que consta de tres vértices, que diríamos que son las puntitas o esquinitas, los tres lados y los tres ángulos internos, que son los que están ahí en amarillito, la abertura. ¿Qué es un ángulo? Es la abertura entre dos rectas o semirrectas. Entonces, todo triángulo es un polígono que se va a componer de tres elementos: lados, vértices y ángulos internos. De acuerdo a su longitud o a sus diferencias, los triángulos según los lados se van a caracterizar en equilátero, lados iguales, isósceles, al menos dos lados iguales. Escaleno, todos los lados miden diferente, o según la abertura de sus ángulos, si todos son agudos menores de 90, son acutángulos. Pero si hay un ángulo que tiene 90, solo puede tener uno en 90, se va a llamar triángulo rectángulo, que es el triángulo que más nos interesa para la introducción a la trigonometría. Y está el obtus ángulo, donde el ángulo, hay un ángulo que es mayor de 90, pero menor de 180. Entonces conviene por acá unos repasitos básicos de clases de ángulos. El agudo, menor de 90, y el recto, una esquina, vale 90 grados exactamente. Y el ángulo llano, media vuelta, 180. Otro elemento que vamos a tener que tener a nuestra disposición, un repaso, va a ser el famoso teorema de Pitágoras, en honor a Pitágoras de Samos, sabio, filósofo y matemático. Y también dicen por ahí
que tenía una secta secreta donde habían descubierto que la raíz cuadrada de 2 es lo que ahora llamamos un número irracional, que no se podía representar como una razón, como un cociente de dos números enteros. Y dicen que por alguien querer revelar ese secreto, fue ahogado, fue desaparecido misteriosamente de la secta pitagórica. Porque para los griegos todo tenía proporción según las representaciones en lo que llamamos fraccionarios. Para ellos era perfecto el punto, la circunferencia y la línea recta. Y llegar a que la raíz de 2 era una cantidad que no se, inconmensurable, que no se podía representar en la línea recta o como un cociente, para ellos era algo extraño, algo que no obedecía a las leyes sagradas que para ellos tenían las matemáticas de un orden perfecto en las proporciones. Entonces, ¿cómo podríamos visualizar el teorema de Pitágoras? Muchos podrían decir, por ejemplo, la imagen que tengo en la mitad. Tengo un triángulo rectángulo donde hay un ángulo de 90. Tengo los catetos A y B y tengo la hipotenusa C. Entonces, la relacioncita que uno conoce regularmente en el colegio es que C a la 2 igual A la 2 más B a la 2. Pero eso es una representación burda, grosera de lo que es el teorema. Verdaderamente es una construcción geométrica, entonces uno podría decir que el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a las sumas de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos, como es la primera figura que tengo en la diapositiva. Hay un cuadradito del lado 5, que su área es 25. Hay dos cuadraditos en los catetos, un cuadrado del lado 4, otro cuadrado del lado 3, y su área es respectivamente, uno es de 16 y el otro es de 9. Si sumamos 9 más 16, pues nos da 25, que sería el área del rojo. Entonces establece una relación matemática, es por una construcción geométrica. En la red hay diversas demostraciones de este teorema de Pitágoras de formas muy interesantes. Hay sobre todo una donde lo hacen no con forma matemática, sino con una forma de fluidos. Crean una superficie en acrílico, en vidrio especial, donde la llenan la hipotenusa de un líquido completo y cuando él da la vuelta, ese líquido se derrama y llega a los catetos y los catetos quedan cubiertos completamente. Es una demostración muy bonita con líquido sobre el teorema de Pitágoras. Los invito a que la exploren. Vámonos con otra. Bueno, elemental para este viaje a la trigonometría. Comprender que los ángulos internos de cualquier triángulo plano, ojo, en el plano, no triángulos que estén sobre una circunferencia o una esfera, sobre una parte esférica, porque ahí ya no aplica la trigonometría plana, sino que ya aplicaría lo que llamamos en matemáticas trigonometría esférica. Pero para triángulos que son sobre el plano en dos dimensiones, ancho y largo, en R2 o en plano XY, va a aplicar la siguiente regla. El ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta, que esas letras que tengo ahí en la primera imagen, siempre van a sumar los valores de esos ángulos medidos, 180 grados. Y por ahí les tengo una pequeña información sobre qué es el alfabeto griego, con la mayúscula y la minúscula, alfa, beta y teta. Muy famoso, si lo recuerdan, en la pandemia, el Omicron. Entonces, hay una regla fundamental, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, sin importar su forma, ya sea equilátero, escaleno, isósceles o acutángulo o obtusángulo, siempre va a dar 180 grados en la geometría euclidiana clásica. Ya en geometrías no euclidianas, pues ya es otro asunto. ¿Qué elementos tiene un triángulo rectángulo? Como les decía, tiene un ángulo recto de 90, tiene dos particularidades, el horizontal, vamos a llamarlo cateto, hay otro vertical que se llama cateto, después lo vamos a distinguir porque se van a separar en dos nombres específicos, y la que está correspondiente al ángulo al frente del ángulo de 90 y la que está correspondiente al ángulo de 90, pues se va a llamar o a denominar hipotenusa. Esas son las tres cosas elementales. Tiene un ángulo de 90, dos catetos y la hipotenusa. Piedra angular. Piedra angular para poder que el edificio matemático de la trigonometría quede establecido es que respecto a un ángulo fijo, como lo tengo en la diapositiva, alfa,
del alfabeto griego, mírenlo ahí, alfa. Con respecto a alfa se van a definir que el horizontal lo voy a llamar cateto adyacente, adyacente porque está al lado. Y el que está al frente de alfa lo voy a denominar cateto opuesto. Y la hipotenusa siempre va a ser la línea que está entre los dos catetos. Esa es la piedra angular para empezar a aprender trigonometría. En la tableta, en la del próximo video, vamos a empezar a resolver algunos que voy a dejar acá sugeridos. Bueno, entonces resulta que como piedra angular, de esto surgieron unas relaciones matemáticas muy importantes, muy interesantes, que cuando uno está en el colegio las ve de forma a veces demasiado ¿qué? Somera, pero tienen una interpretación geométrica muy interesante por construcciones, valga otra vez la palabra, geométricas, con reconstrucciones geométricas con regla y compás, lo que llamamos razones trigonométricas. La palabra razón trigonométrica, razón sobre todo obedece al cociente de números. Entonces, los matemáticos definieron como seno de alfa, que se abrevia sen, seno de alfa, como el cateto opuesto, lo que valga lo opuesto sobre la hipotenusa. Cos equivale a coseno. Coseno de alfa, cateto contiguo o adyacente sobre hipotenusa. También definen algo muy importante que se va a utilizar y se utilizó en noveno grado en los colegios regulares, lo que llamamos la pendiente de una recta. Se puede medir su inclinación utilizando la tangente, que se abrevia en tang. Tangente de alfa va a ser el opuesto sobre el contiguo o adyacente. Y hay otras que se llaman asociadas las inversas. ¿Quién es la inversa del seno? Miren que la inversa del seno es algo que llamamos cosecante, CSC, cosecante de alfa. ¿Quién es el inverso del coseno? Pues va a ser la sec, secante, que es hipotenusa sobre contiguo o adyacente. Miren que hay la relación. En el coseno, la hipotenusa que está abajo con la secante ya quedó arriba y el adyacente que estaba arriba ya pasó abajo. Por eso se llaman funciones inversas. Entonces, y la inversa de la tangente. Como la tangente era opuesto sobre adyacente, la cotangente, por eso se abrevia COT, o en algunos otros libros la abrevian como CTG. La cotangente es cateto contiguo sobre cateto opuesto. Ahí tengo pues el esquema, pero la más bonita es la definición del seno, porque de ahí se ve la elegancia que tiene estos muchachos, aunque todas son muy importantes, lógicamente. Bueno, ¿qué ejercicios deseo resolver en el próximo video utilizando la tableta? Pues utilizando la tableta y la pizarra digital, pues vamos a resolver, hallar las funciones trigonométricas para ese primer triangulito. ¿Listo? Y hallar las funciones trigonométricas también para el otro triangulito que tengo ahí. Miren que están orientados en lados diferentes, de formas diferentes, pero aplican la definición, es la misma. Y vamos a verificar si esos valores son, cómo los catalogamos, cómo se organizan todos esos triángulos, todas esas cosas que acabamos de ver como a manera de información previa. Estamos haciendo es como una intro, como lo que vamos a entrar en materia, lo que nos vamos a sumergir en esa belleza, en esa nobleza de símbolos. Bueno, muy útil en trigonometría, por ahí lo van a ver durante los videos y durante el proceso que hagamos varios videitos de trigonometría. Vamos a hablar mucho sobre los valores de las funciones trigonométricas según los ángulos. Entonces, según la circunferencia tiene 360 grados, que es la vuelta completa. Se debe a los caldeos y babilonios esa división. Entonces, sobre eso ahondaremos con mucha calma. Y también se puede hacer pues con calculadoras científicas, pero regularmente cuando los ángulos son notables, se pueden trabajar con lo que llamamos tablas de ángulos notables, aunque esta imagen que tengo acá pues no son ángulos notables porque los ángulos notables son 0, 30, 45, 60, 90 y todos los múltiplos de estos. Entonces está 135, el 150, el 180, el 210, el 240, el 270, el 315 y el 360. Sobre eso hablaremos luego, pero muy útil en matemáticas esto. Y cuando yo estaba en el colegio, uno hacía la deducción
de cada valor, si sí correspondía, y uno construía la tabla completa, no la utilizaba como en aquella época que uno trabajara con tablas trigonométricas en libros o con tablas logarítmicas, no, uno deducía de dónde salía para poder aprenderse su valor de memoria. Ahora las calculadoras científicas y de red le ahorran mucho trabajo a los estudiantes, pero lo bonito de esto es hacerlo uno manualmente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Buena suerte en este camino. Ojalá esto los motive a ser autodidactas y mirar y explorar muchos aspectos que tiene la trigonometría en nuestra vida diaria y ha tenido en el desarrollo y evolución de la humanidad, sobre todo las aplicaciones que tiene a nivel de ciencia e ingeniería son enormes. Y como siempre, dejo dos libritos recomendados, dos tesoros, dos joyas. Hay uno que se llama Álgebra de Baldor, pues ya lo había recomendado en videos, pero este es Trigonometría de Baldor o Geometría y Trigonometría Plana de Aurelio Baldor. Unas joyas, unas hermosuras de libros para uno trabajar este asunto con toda ¿cómo se dice? El desempeño adecuado a un nivel escolar. Ya si uno quiere volverse un experto, pues hay que ir a estudiar matemáticas puras para aprender otros tipos de trigonometría y sobre todo la trigonometría de tipo esférico, que ya trabaja triángulos sobre una esfera, donde las leyes cambian y, y nos lleva a otras geometrías que son geometrías no euclidianas. Muchísimas gracias. Hasta luego.